¿Ven la diapositiva, muchachos? Sí, doutor. Sim, doutor. Doutor, Ya. vou ter que me retirar um minuto para fazer Laninha dormir, sim? Ya está bien. Né? Entonces, muchachos, hoy vamos a estar hablando, comenzamos a hablar sobre un sistema interesante también, el sistema digestivo, un sistema que es bastante amplio y complejo también. Un sistema que participa en la digestión de los alimentos y esos alimentos en proteínas, carbohidratos y lípidos, y donde hay algunos elementos anatomofisiológicos que yo como médico estoy obligado a saber. Y vamos a partir de ahí en la clase para poder entender diarrea. Tenemos que entender esa dinámica de la anatomía y la fisiología de este aparato. Entonces me gustaría que Caimara, déjame verte. Sí, doutor. Bien, Caimara. Me gustaría, Caimara, que me llevaras un pedacito de carne desde la boca hasta el ano. Y con esta pregunta estamos recordando esa anatomía del tracto digestivo. Você vai, eu vou a comer a carne, você vai passar por minha boca, depois por mi tráquea, depois por mi... Ah, no, va por la tráquea, por la mi comida va faringe, por la tráquea. por mi faringe, después por mi laringe, después... No, la laringe se queda detrás, cerradita ahí para que no entre nada a la vía respiratoria. Faringe, Verdade. Faringe, faringe. depois... Ai, meu Deus, doutor. Calma. Faringe... Travei agora, não sei, doutor. Sei lá, me olvidei. Recuerda que tenemos un reflejo en la faringe y es el reflejo faríngeo del 9º y 10º par craneal, que cuando yo estimulo la faringe atrás ya se contrae. Y eso es bueno, porque cuando le llega la comida allá atrás, ella se contrae para empujarlo hacia abajo. Para empurrar. ¿Para dónde lo empuja? Para el esófago. Ah, esófago, ¿verdad? Entonces tengo boca, orofaringe y nasofaringe, esófago, después. Estómago. ¿Cómo se llama el esfínter? Es decir, esa relación entre el esfínter esofágico inferior y el estómago, ¿cómo se llama esa parte de ahí? O esfínter esofágico y el estómago. Cardias, ¿verdad? El cardias. Ah, las cardias. El cardias. Entonces viene estómago. Después del estómago. El estómago viene el intestino. Viene intestino. Y en la unión del intestino delgado con el estómago, ¿cómo se llama eso? Válvula pylori. La válvula pilórica, píloro. Entonces viene intestino delgado. El intestino delgado se divide en 3 partes. ¿Cuáles son? Uy. ¿Quieres saber si es antero? No, espera. Jejunum. No. Jejunum. Jejunum. Esa es la del medio. Isso. O íleon. Ilion, que es el último. Y el primero Íleon, que está ahí. Íleon, jejunum y duodeno. ¿Cuál es el que se relaciona con el estómago? El primero. Duodeno. ¿Cuál es el primero? Ah, duodeno, ¿verdad? Entonces sería estómago, duodeno, jejunum, íleon. Íleon, Después del íleon. Já foi o intestino. Aí agora vem o... Peraí, doutor. Alguma... o íleon secal? Parte do íleon secal? Ô, doutor.
Aí, me ajuda Stephanie, aí. vamos ayudar a Aymara. Ela falou The William e Yuno, né? Ajá. Agora ele quer saber a divisão. Agora vem o intestino grosso, que é dividido em ascendente, transverso, descendente, sigmoide, recto e ano. Bien, pero entre ilion y ascendente, Válvula ileocecal? válvula ileocecal, y entre la válvula y ascendente, O ciego. ciego, ¿verdad? El ciego. Ah, Entonces ahí sí ya tenemos todo el recorrido del alimento desde la punta a la otra punta. Muy bien, Caimara, ya puedes cerrar tu cámara si así lo deseas. Entonces, eso es desde el punto de vista anatómico. Pero cuando me cae el alimento, recuerden que en la boca y enzimas está la tialina, la amilasa salival, que me sirven para comenzar la digestión de las proteínas y los carbohidratos. Llega al esófago o llega a la faringe se contrae, empuja al esófago, el esófago se contrae. El esófago es interesante porque como es un tubo alargado, longitudinal, y está de forma vertical, por gravedad el alimento cae. Por tanto, él no tiene que hacer mucho esfuerzo. Ya al final es que las contracciones secundarias son importantes para pasar al estómago. Ahora bien, Roselia. Olá, doutor. Déjame verte, Roselia. Doutor, estou enferma. Desde ayer à noite estou com muita diarreia, febre e vômito. Eu também estou enferma, doutor. Misericórdia. É o corona. O que passou e assim. Pero estoy acá, vamos lá. Ya, espero que mejoren y que la clase de hoy de diarrea te sirva para entender la Sí, doctor. Hoy, si fuese presencial, está una excelente paciente. Ya. Entonces, Roselia, ¿cuáles son las tres funciones básicas del estómago? Almacenamiento, mezcla y vaciamiento. Muy bien, muy bien. Almacena el alimento, mezcla como si fuera una licuadora y lo vacía. Sí. Muy bien. Entonces, el estómago está bien, Roselia, no te voy a mortificar más. Bruna. Olá, doutor. Bruna Costa. Sí. Ponte ahí para verte. Nossa. Bien, Bruna. Ya teníamos el alimento en el estómago, ya el estómago había batido ese alimento. ¿Cuál es el movimiento? No, el movimiento no. ¿Qué tipo de fibras son las que tiene el estómago sobre todo? São las circulares e las longitudinais. Y sobre todo de las dos, ¿cuáles son las más importantes para él? Las circulares. Las circulares, ¿verdad? Para poder hacer el movimiento de mezcla, ¿verdad? Sí. Bien. Óyeme, ¿y cómo es que el estómago se estimula a esa acción motora? ¿Cómo es que el estómago comienza a moverse y a estimularse? ¿Quién le dice que empiece a batir el alimento? Las fibras longitudinais? No, no. ¿Quién le dice al estómago, oye, empieza a batir ya la comida? Empieza a formar el quimo. São... Não sei, doutor. ¿No te recuerdas? Não, não me recordo. Jessica. Jessica. Olá, doutor. Dime, Jessica. Não me recuerdo também, doutor. No me recuerdo tampoco. Tampoco. Francineu. Sí, profe. ¿Cómo es que el estómago comienza a batir el alimento? ¿Quién le orienta que tiene que hacer eso? La fibra sensitiva, com a estimulação de alimento quando liga dilatando o estômago, e as fibras sensoriais observa a extensão da parede. Aí, então, empieza o estímulo de peristaltismo, ¿no? Pelo plexo.
Abre baixo. Sí, pero es que alguien tiene que avisarlo. Perdão? Alguien tiene que avisarlo. Muy bien lo que tú dices. Cayó la comida al estómago, se distiende el estómago, se estimulan las fibras nerviosas sensitivas y envían la información aferente ¿a dónde? Ao centro, bulbo ¿Dónde está el centro? teria num tronco encefálico. Tronco encefálico. Específicamente, ¿quién? É bulbo. ¿Quién en el bulbo y en el puente? Bulbo é puente. No, Ahí en todo dice- el tronco están las fibras. En todo el tronco están las fibras, no solo en el bulbo. Aham, yeah. ¿Qué fibras son esas? São as fibras parasimpáticas. Fibras parasimpáticas colinérgicas. Muy bien. ¿Cuáles son los pares craneales parasimpáticos? O 10 é 1, 9, 7, 5, mais 3. Exacto. 3, 5, Doutora Polaco, 7, 9 y 10. 10. Óyeme, esa es la porción cefálica del parasimpático. ¿Y la porción caudal dónde está? É na região sacra. Muy bien, en la región sacra. Entonces ahora, cuando esa porción cefálica se estimula por las fibras nerviosas sensoriales que le dijeron que el estómago estaba dilatado, él manda una información eferente, ¿verdad? Sí. Y ahora sí le dice al plexo de Auerbach que empiece a moverse. Vamos ver. Y entonces cuando ese plexo se estimula, empieza la peristalsis y los movimientos circulares. Por aí. Muy bien, Francineo. ¿Ese Ya. reflejo te recuerda cómo se llama? Reflejo de Auerbach? No. Não. Reflejo vago-vagal. Reflejo vago. Sí. Reflejo vago-vagal. Entonces, una vez que ese reflejo ha trabajado bastante y se ha mezclado todo el alimento con el agua, y eso se llama quimo, pasa al duodeno. Y el duodeno nosotros sabemos que ahí es la principal región de absorción. Ahora bien. Doutor, eu não entendi. Bruna. Porque esse reflexo vago-vagal, ele não é a partir do duodeno? E você me perguntou o que era em parte do estômago, não foi? No, no es a partir del duodeno, es en el estómago. El reflejo vagovagal tiene que ver con el estómago. Y tiene que ver con varias partes del intestino, pero sobre todo con el estómago. Es el duro del estómago. Ya. Gracias. ¿Ya? Doutor, uma pergunta. Wendy. Doutor, desses reflejos, quando o estômago necessita saber quando o alimento vai ligar, não pode ser de la mastigação? Que aí o estômago já se prepara para receber o alimento? Claro. El reflejo de la masticación es arriba, es en la boca y no tiene que ver con el estómago. El reflejo de la masticación tiene que ver con el quinto par, con el trigémino. Pero ele não vai estimular a liberação de gástrica do estômago? Es posible que haya enzimas, no lo recuerdo eso, Wendy, no recuerdo eso. No recuerdo esa relación entre boca y estómago con el reflejo de la masticación. No lo recuerdo. Si lo tienes, compártelo luego. Si existe, lo comparte para revisarlo. Se não me acordo bem, que quando a pessoa empieza o estímulo da mastigação, o estômago já se prepara tendo liberação gástrica, não? Tanto que muitas pessoas falam que um paciente que masca muito chicle pode ter propriedade de ter gastrite, não? Porque o estômago está estimulando e preparando para receber alimento e não recebe. Estoy imaginando, Wesley, en que eso que tú estás masticando, hay secreción que está bajando al estómago y él lo está sintiendo, porque la saliva, todas las enzimas de la boca están haciendo una digestión inicial ahí. Y entonces ahí hay restos que están bajando al estómago, ¿verdad? Está bajando el estómago. Ahora, si hay algo por vía refleja neurológica, no lo recuerdo, es lo que te quiero decir.
Si hay algo vía refleja de la boca al estómago, eso no lo recuerdo. Ahora, Doutor, lo que sí baja por eso. Sí, doutor, Tamara. miramos em Fisiologia 2 que solo de pensar e sentir o olor da comida já empieza a secretar no estômago, que 30% da digestão no estômago empieza já quando você sente o olor e você pensa na comida. Ah, bueno, mira qué interesante. Entonces sí debe estar por el reflejo, por el olfatorio y todas las Sí, fibras nerviosas gustativas. já empieza. Ah, interesante. Bien, está para revisar esa parte. Entonces por ahí Doctor, debe estar la respuesta. Wesley. y doctor, solo Claro. entonces, para ver si estoy ubicada bien, alimento va a llegar al estómago y entonces por fibras sensitivas va a llevar la información para el centro. Este centro es centro de la saciedad. No, no el centro de el reflejo de la saciedad es otro. Ah, sí, porque Este es el reflejo vago-vagal para que el estómago comience a trabajar. sí, para empezar el peristaltismo. Entonces, esa Para información llega hasta el bulbo, y entonces tenemos las fibras parasimpáticas, colinérgicas, que van a actuar para justamente la parte motora funcionar, ¿no es eso? Exactamente. Ah, bueno. Por vía diferente estimula el plexo de Auerbach que se encuentra en la región muscular. Bueno, E o receptor é o nervo vago, sim, doutor? É o bulbo. En el bulbo, y ya les digo, no solo el vago, está el 3, el 5, el 7, el 9 y el 10. Qualquer desses. Todos ellos participan, sobre todo el vaga, cuando uno habla de parasimpático, ubica el vago, sí, porque es el que más trabaja, pero sí. tenemos fibras colinérgicas en los otros pares craneales y en la región sacra. Ah, ya. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista histológico, es importante también recordar que la pared del estómago y del intestino tiene la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa, de dentro hacia afuera. Y que tenemos dos plexos importantes que forman el plexo mientérico, que es el plexo de Auerbach, que está en la parte muscular, y el plexo de Meissner, que está en la submucosa. Eso es un elemento importante. Ahora, este plexo de Auerbach es el que se encarga de la motilidad, de la peristalsis. Y el plexo de Meissner se encarga del control del flujo de sangre, de la secreción, de la secreción de la mucosa y de la secreción hormonal. Es decir, que esta pared del estómago y del intestino, importante en este sentido. Ahora bien, creo que cuando ya tenemos esta idea desde el punto de vista anatómico y funcional, ya estamos en condiciones para entender la enfermedad diarreica. Entonces vamos a decir de que diarrea sería cada persona tiene un hábito defecatorio determinado y cuando este hábito defecatorio, la deposición aumenta en cantidad, en frecuencia, yo estoy hablando, y en consistencia, yo estoy hablando de que mi paciente tiene un cuadro diarreico. Es decir, que no todo el mundo es igual, pero si aumenta en cantidad, si aumenta en frecuencia, se altera la consistencia de las heces, yo pudiera estar pensando que mi paciente está con una enfermedad diarreica. Y esto obedece de forma general a causas inflamatorias tóxicas y orgánicas. Vamos a estar viendo dos elementos importantes. ¿Cómo clasifico a mi paciente cuando me llega a la consulta con una enfermedad diarreica? Doutor, uma pergunta. Sí, Caimara. ¿Qué significa que la diarrea sea orgánica? Que es estructural, ¿verdad? Que el daño está en una estructura, en un órgano. Y cuando no es orgánica, es funcional. Entonces el problema está a lo mejor en una ingesta que tú tienes. Y no es que tengas ningún problema orgánico. ¿Ya?
No es lo mismo tener la diarrea que tenía el paciente de la semana pasada con cáncer de colon, eso es estructural, eso es orgánico, a tener una diarrea porque me dio un atracón de comida y estoy flojo, estoy con diarrea. ¿Entendió? Sí, doctor. Entonces, vamos a ver a Roselia. Roselia, Olá, doutor. ponte por ahí. Logo hoje, doutor, que estou com os ovos quase Háblame de hundidos. cuántas diarreas has tenido. Ah, sim, doutor, já foi umas 4 vezes ou 5 durante a noite. Hoje, depois das 7 da manhã, todavia não. Mas, Es decir, que tuviste unas 4 o 5 en la noche. sim, Óyeme, ¿esas diarreas eran bastante o eran poquitas? eram bastante. Era bastante, el contenido era bastante. ¿Tenían flema o sangre o muco? Não. No. ¿Las diarreas esas lo relacionas con alguna comida que hayas ingerido? Sim, doutor. Eu ingeri, não sei como você conhece, pero macarrão instantâneo, fidel instantâneo, que se chama miojo. E depois que comi, mirei que estava vencida há mês. Ah, ya. Que pudo haber sido por ahí Sí. el cuadro de... ¿Alguien Sí. más en la casa está con ese cuadro? Não, doutor, vivo sola. Ah, tú solita. Óyeme, fiebre no has hecho. Não, pero eu estou com frio. Não está sendo frio, eu estou sentindo frio, assim, com a pele sensível. Ya. ¿Tienes sed? Como? ¿Te está dando sed? ¿Deseo de tomar agua? Sim, doutor. Sei porque estava com vômito, muito vômito. También Igual. tenías vómitos. Sim, muito. Antes de los vómitos tenías náusea. Sim, eu senti aquela sensação de que estava indo e não hacía lá a digestão, como se quedasse ali em esôfago, estômago e não passasse. E começou a fazer uns movimentos estranhos e depois, primeiro veio o vômito, depois a diarreia. Ya. Óyeme, ¿te fijaste en la lengua si estaba seca o no? Sim, está seca, toda hora tomando água. Toda hora tomando agua. ¿Te fijaste si tenías pliegue cutáneo? Não tem acá porque não dormi. Só caminhando para o banho. ¿Y los ojos se te ven hundidos o no? Como? ¿Los ojos se te ven hundidos o no? Sim, eu estou pouco meio débil, não? Assim, como se estivesse cansada, assim. ¿Y te fijaste si los ojos tuyos tenían lágrimas o estaban secos? Não, estão normais. Tienen lágrimas. ¿Y la fontanela está cerrada? Sim. Sim, doutor, Ya. está cerrada. Está cerrada. Ya. Muy bien, Roselia. Esas preguntas son muy importantes de un paciente cuando viene con diarrea. Y otras preguntas más, pero vamos a detenernos. ¿Pero por qué? Porque a mí me interesa evaluar el grado de deshidratación que tiene el paciente. Y vamos a clasificarlo en leve, moderado y severo o grave. Sim. Leve, cuando solo tiene sed el paciente. Moderado, cuando el paciente tiene, además de la sed, la piel y las mucosas están secas, hay ausencia de lágrimas, los ojos están hundidos y tiene pliegue cutáneo. ¿Ya? Tiene 4 cosas. El primero, sed. Moderado, además de la sed, ojos hundidos, ausencia de lágrimas, pliegue cutáneo y lengua seca. Y el grave tiene todo esto, pero compromete 3 sistemas importantes. Si mi paciente está con diarrea y con vómito, se me puede deshidratar. Entonces yo diría hoy que quizás Roselia esté entre una deshidratación leve y moderada, porque ella se ve la lengua un poco seca. E os lábios Quizás esté en ese grado. Entonces, para mí es muy importante medirle la frecuencia cardíaca y medir la presión arterial.
porque el corazón posiblemente ante esa hipovolemia, ante esa deshidratación que cursa con hipovolemia, se defienda aumentando la frecuencia para mejorar el gasto. Entonces posiblemente el paciente comience con taquicardia. Entonces, si ya yo encuentro taquicardia, hipotensión en mi paciente, digo que es un caso grave porque ya tiene trastorno hemodinámico. Si mi paciente, esta hipoperfusión secundaria a la deshidratación, compromete el cerebro, empieza el estrechamiento de conciencia y mi paciente puede estar algo somnoliento. Si este cuadro no logro resolverlo, el riñón se lo siente y el paciente comienza a orinar menos, tiene oliguria. Y nosotros estudiamos en renal la insuficiencia renal aguda. Y el paciente, cuando cae la diuresis por debajo de 400, yo digo que está en insuficiencia renal aguda generado por el propio fenómeno hipovolémico. Resumiendo, leve sed, moderado sed, piel y mucosa seca, lengua seca, ojos hundidos y ausencia de lágrimas. Y grave, trastornos cardiovasculares, trastornos cerebrales y trastornos renales, como compromiso de esos tres órganos importantes. ¿Entendido esto? Si ya hemos entendido esta primera parte que hacemos con nuestro paciente, lo segundo en ver es de dónde será el problema. ¿Será del intestino delgado o será del intestino grueso? Entonces, Roselia nos decía que había ido 4 o 5 veces en la noche al baño, ya hoy no había ido más hoy, y que eran abundante cantidad. Y cuando yo veo deposiciones abundantes en cantidad y escasas en frecuencia, porque 4 o 5 para un día no es tanto, escasas en frecuencia, yo digo, esto es una diarrea alta. Y alta estoy pensando en intestino delgado. Y si estoy pensando en intestino delgado, lo relaciono muy bien con la ingesta de Roselia. Porque Roselia le metió al intestino delgado cosas que quizás no estuvieran buenas y las enzimas cuando quisieron descomponerla no pudieron. Entonces hace que estimule, disminuye la absorción de lo que tiene que absorberse y todo lo que vamos a ver ahorita en los mecanismos de producción. Entonces, eso me está diciendo diarreas abundantes en cantidad, escasas en frecuencia, diarrea alta, intestino delgado. Todo lo contrario, el paciente va 15 o 20 veces al baño, poquita cantidad, digo, eso es diarrea baja. Recuerden el paciente de la semana pasada que tenía diarreas muy frecuentes, pero poca cantidad, y el problema estaba en el colon ascendente. Entonces, este sería el otro momento del paciente con diarrea. Ubicar dónde está el problema anatómicamente. ¿Dudas hasta acá? No, bien claro. Si no hay duda, vamos entonces a ver el tercer momento. Y el tercer momento es en función del mecanismo fisiopatológico. Y yo tengo que decir, ¿será una diarrea osmótica? ¿Será una diarrea secretora o será una diarrea de tipo motor? La mía era osmótica. Debe haber sido osmótica. Vamos a comenzar con este esquema. Yo les decía a los muchachos ayer que hay que tener memoria fotográfica y tenemos que recordar este esquema. Si nos acordamos de por vida de este esquema, pregunta que me hagan de diarrea, pregunta que puedo sacar. Vamos a imaginar que esta es la luz del intestino. Este esquema que vemos aquí es la luz del intestino. Por fuera de la luz yo tengo la célula, tengo el espacio intersticial y tengo el espacio vascular. El espacio vascular. Recuerden que por ese espacio vascular en la sangre están circulando el agua y los electrolitos. Recuerden que la célula, en especial el enterocito, está cargado con mucho bicarbonato. Normalmente cuando viene el alimento, el quimo,
o el bolo fecal que está llegando al intestino viene cargado todavía con ácido que todavía todo el bicarbonato que el páncreas había producido no fue lo suficiente para digerirlo. Entonces, esa acidez que trae el quimo o que trae el bolo tiene cloro. ¿Qué es lo que hace el cloro de la luz del intestino? De ese quimo se intercambia con el bicarbonato que tiene la célula. Y esto es importante para entender el mecanismo de producción de uno de estos tipos de diarrea. Por otra parte, recuerden que todo este quimo viene cargada con mucha agua y la célula también tiene agua. Por tanto, hay un mecanismo de difusión pasiva que también ocurre el intercambio acuoso de agua. ¿Qué pasa en esta diarrea? Vamos a imaginar a Roselia y vamos a imaginar que lo que Roselia comió ayer es el sustrato que dice ahí. Fíjense que ahí comienza todo, la diarrea osmótica comienza todo con una alteración en la relación del sustrato con las enzimas. Entonces, cuando las enzimas que estaban preparadas, como ustedes decían ahorita, a nivel del estómago, pero específicamente a nivel del intestino, están preparadas las enzimas pancreáticas, están preparadas, y cuando eso me refiero a tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa, lipasa pancreática, amilasa pancreática. Fíjense que el páncreas ha producido muchas enzimas que ha mandado al duodeno para digerir lípidos, carbohidratos y proteínas, más otras disacaridasas que hay ahí a nivel del duodeno para los carbohidratos. Es decir, que cuando estas enzimas reciben el sustrato que Roselia le metió durante la digestión, durante la comida, ellas se asustan y se altera esa relación sustrato-enzima. Y al alterarse esa relación, aumenta la osmolaridad de ese medio. Aumenta la osmolaridad en el medio, en la luz del intestino. Y al aumentar la osmolaridad, le saca el agua a la célula. Le saca el agua a la célula. Y como hay un desbalance, porque se está quedando con mucha agua dentro de la luz del intestino, esto hace que aumente el volumen fecal. Entonces quiero que me digan si entendieron esta primera parte de la diarrea osmótica. Sí, mucho. ¿Sí? Entonces, al aumentar la osmolaridad por la injuria de la comida de Roselia, se arrastró agua de la célula y aumentó el volumen. Y fíjense lo que dice después de aumento de volumen. Al aumentar el volumen, se dilata el intestino. Y si se dilata el intestino, rápidamente, decía ahorita Francineudo, que se enviaba información al tronco, el tronco mandaba información referente al plexo de Auerbach y el plexo de Auerbach comenzaba a estimular todas las fibras musculares del intestino. Y esta es la motilidad secundaria. Motilidad secundaria se refiere a la estimulación de esas fibras longitudinales del intestino, sobre todo longitudinales, mediadas por el plexo de Auerbach. Entonces, al aumentar el volumen fecal, se distiende, se activa ese reflejo que mencionamos, aumenta la motilidad secundaria. ¿Qué le pasa al intestino? Que empieza a trabajar más rápido. Y si trabaja tan rápido el intestino, aumenta el tránsito intestinal. Todo lo que va por ahí, en ese intestino que está dañado, o que hay una injuria a ese nivel, aumenta el tránsito, y si me aumenta el tránsito, disminuye el tiempo de contacto del bolo con la mucosa. No le queda tiempo, porque es tan rápido el tránsito intestinal con la deposición diarreica que no le queda tiempo de establecer contacto con la mucosa para garantizar una buena absorción. Y eso lo veíamos en el paciente de la semana pasada. Era tanta la cantidad de agua que venía, que no se estaba absorbiendo, que al colon ascendente no le permitía. Entonces, aumenta la velocidad del tránsito, disminuye el contacto con la mucosa, disminuye la absorción y mi paciente tiene diarrea.
dudas en relación con este tipo de diarrea? No, doctor. Fernanda. No, doctor. Entonces, si nosotros entendemos este mecanismo, y lo duro de este mecanismo de diarrea osmótica es el agua al principio, es el aumento de la osmolaridad y el agarre de agua hacia la luz del intestino. Si nosotros entendemos todo lo que sucede aquí en esta figura, no va a haber problema para entender el resto de las diarreas. Esta diarrea osmótica generalmente, y fíjense lo que digo, generalmente obedece a enfermedades no infecciosas. La diarrea osmótica, como el caso de Roselia ahora, obedece generalmente a enfermedades no infecciosas. Pueden ser las ingestas, las malas alimentaciones, pueden ser también el exceso de azúcares, pueden ser también enfermedades hepáticas, renales, ¿verdad? Otras enfermedades cardiovasculares que favorezcan este tipo de diarrea y son no infecciosas, generalmente. Doutor, essa se enquadra por alergia? Puede ser de causa alérgica relacionado con esto, es decir, con alérgico, un fenómeno de respuesta alérgica mediada, pero por otro agente. Es decir, luego consumimos medicamentos que nos dan diarrea. Hay antibióticos que dan diarrea y es una respuesta inflamatoria y se comporta el antibiótico como un alergeno. Ah, sí. Entendi. ¿Ya? Ahora vamos a ver la diarrea secretora. Y aquí digo todo lo contrario. Generalmente la diarrea secretora es de origen infeccioso. Vamos a ver qué pasa. Vamos a fijarnos en la parte inicial. Hay dos mecanismos de producción de esta diarrea, uno pasivo y uno activo. El pasivo es el mismo de la otra. Hay una difusión pasiva de agua y electrolitos hacia la luz del intestino que por la injuria de la bacteria hace que esta agua comience a acumularse. Pero el principal mecanismo es el otro. Vamos a verlo. Recuerden que yo les hablaba que con el alimento, ese alimento venía cargado de cloro, pero que la célula en su interior tenía bicarbonato. Ahora imaginemos el vibrión colérico o imaginemos una shigella. Cuando lesiona la pared de la mucosa, eso hace que se estimule el intercambio entre cloro y bicarbonato. El cloro se mete al interior de la célula y el bicarbonato sale a la luz del intestino. Cuando el cloro se mete al interior de la célula, ¿qué carga tiene el cloro? Negativo. Negativa. Es negativo. Cuando ese cloro que está metido en la célula y es negativo y empieza a aumentar su concentración intracelular, activa la bomba sodio-potasio ATPasa. Activa esa enzima, la ATPasa. Y si se activa la enzima, el sodio comienza a meterse rápido al interior de la célula. El cloro era negativo, le conviene, atrae al positivo del sodio. ¿Entendido hasta ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Estamos en la célula, no en la luz del intestino, estamos en el enterocito, en la célula ahí que está debajo de la luz. Entonces la célula se está llenando de cloro que se intercambió con bicarbonato, la bomba sodio-potasio está activa y está metiendo sodio al interior de la célula y el sodio arrastra agua. ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando a esa célula? Está aumentando de tamaño. Está aumentando de tamaño. ¿Qué más? ¿Cómo también podríamos decir? Uma Se explota? Uma pressão intracelular. Roselia dice que está aumentando la presión intracelular y dice Fernanda que se explota. Perfecto. Entonces, tengo una célula que se está llenando de cloro,
de sodio de agua se está hinchando, está aumentando su presión intracelular y tiene ruptura de su pared y ella se rompe por una parte que es muy débil, que es la que está cerca de la luz del intestino. Al romperse la célula hacia la luz del intestino, todo lo que tenía dentro sale a la luz del intestino. ¿Qué le pasa al volumen fecal en la luz del intestino? Distensión. Aumenta. Aumenta el volumen fecal, ¿verdad? Aumenta el volumen fecal. Y si aumenta el volumen fecal, se dilata. Dilata el intestino. Se dilata el intestino. Y si se dilata, aumenta a velocidade do trânsito intestinal. Aumenta a motilidad secundaria. Aumenta la motilidad secundaria y con ello la velocidad del tránsito. Y si aumenta el tránsito, disminuye el contacto con la mucosa. Y si disminuye el contacto, disminuye la absorción y el paciente tiene diarrea. Entonces, este sería el mecanismo de producción de la diarrea secretora. Tengo que recordar aquello de fisiología. Difusión pasiva del agua, difusión activa de electrolitos. ¿Entendí de esta diarrea? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, si entendieron esta, ya es pan comido la diarrea. Porque ya entendimos la diarrea osmótica que se produce generalmente en enfermedades no infecciosas, la diarrea secretora que se produce fundamentalmente en diarreas infecciosas y nos quedaría la diarrea motora. Vamos a ver la diarrea motora. La diarrea motora muchas veces la que tiene el estudiante antes de discutir el caso clínico ahora en julio o en junio, ¿verdad? Comienza ante una situación de estrés, comienza con trastornos cólicos abdominales y tiene que ir al baño. Luego vamos al baño y no hacemos nada, pero si el intestino responde ante el estrés. Entonces, yo les decía al inicio que en la capa submucosa estaba el plexo de Meissner. Y ese plexo de Meissner está mediado por fibra, o ahí a ese nivel, en submucosa, existen fibras nerviosas adrenérgicas, simpáticas. Y después detrás de él venía la muscular y estaba las parasimpáticas mediadas por el plexo de Auerbach. ¿Qué pasa en este paciente? Ante una situación de estrés, hay liberación de adrenalina, que nosotros lo conocemos, hay liberación del péptido intestinal vasoactivo, de la sustancia P, y todo esto activa las fibras adrenérgicas de la submucosa. Y al activarse estas fibras aumenta la motilidad. Pero es la motilidad primaria. Cuando aumenta la motilidad primaria, disminuye, si está aumentada la peristalsis ya desde el principio, disminuye la absorción del agua. Entonces el agua se está acumulando. Disminuye la absorción del agua de algunos electrolitos. Ya veíamos que el cloro necesitaba intercambiarse con bicarbonato. Disminuye la absorción del agua y algunos electrolitos y esto hace que aumente el volumen. Y si aumenta el volumen, se distiende el intestino. Y si se distiende, aumenta la motilidad secundaria, aumenta la velocidad del tránsito, disminuye el contacto, disminuye la absorción y mi paciente tiene diarrea. ¿Entendieron esta? Sí, doctor. ¿Dudas en relación con estos tres tipos de mecanismos de producción de la diarrea? Juliana, ¿dudas? No, doctor, sí. Entonces, si no hay dudas, a mí me interesa, un tanto que resumiendo esta clase, me interesa que nosotros como médico general, cuando nos llegue un paciente con diarrea, hagamos las preguntas necesarias para saber si la diarrea es alta o baja. Hagamos las preguntas necesarias para ver el grado de deshidratación que tiene el paciente, las preguntas y el examen físico. Y por último, nos expliquemos cuál es el mecanismo de producción de esta diarrea.
Entonces, si nosotros tenemos claro en esto, creo que el enfoque ante el paciente diarreico no va a tener problemas. Preguntas en relación con el tema de hoy. No, doutor. Sobre o mecanismo da diarreia motora, você a velocidade do trânsito intestinal é o que vai fazer, que vai causar uma mistura do alimento com as enzimas digestivas, como como inadequado essa mistura? Eu não entendi. No te entiendo. Juliana, habla un poquito más alto. No te entiendo bien. É Bruna, doutora. Sí, Bruna. Sí, Bruna. Desculpa. Sobre a velocidade do trânsito intestinal. Ele vai ser acelerado. E isso vai causar uma inadequada mistura do alimento com as enzimas digestivas? Isso que eu não entendi. No, fíjate que aquí yo no te hablé de alimentos y enzima digestiva. En la diarrea motora yo no te he hablado de esto. Sim, é porque tinha lido e algo parecido com isso. Que tem a ver com a velocidade do trânsito intestinal. Aquí en este tipo de diarrea motora no hay problema de relación de enzima con el sustrato, con los alimentos. No hay problema con eso. Aquí el problema está mediado por el simpático. Aquí lo que se altera la motilidad primaria y hace que ese bolo fecal que venía bien, porque teníamos enzimas suficientes, el alimento, yo estaba comiendo una comida saludable, todo venía bien. Pero de momento tuve una situación de estrés que me hizo ir al baño. Y esta es la diarrea motora. Por actividad de la motilidad primaria. Este es el desencadenante de motilidad primaria. Estrés, situación de estrés. E como vai causar a ressecação intestinal? ¿Cómo? Como vai causar a ressecção intestinal? ¿La qué? Creo que es la constipación. No entiendo. ¿Cómo va a causar? Parece que está hablando, doutor. Bruno. É porque a diarreia motora, perdão, ela não pode causar uma fístula entéricas ou não? Doutor? Sí, dígame. Se pode causar ou não a diarreia motora? O mecanismo? No te escuché la primera parte, Bruna. Ah, doutor, deixa pra lá. Não. A ver, la diarrea motora, Bruna. La diarrea motora no tiene que ver con los alimentos. La diarrea motora es netamente nerviosa, es netamente del sistema nervioso autónomo, del simpático y del parasimpático. Tá bem. De cualquier forma, acá detrás están las la explicación de todo esto que yo digo. ¿Ya? Esto lo pueden ver acá. Ahí está esto que hablamos. Y profundizan, por favor, en el Guyton, profundizan y esto viene bien en el Guyton. Ahora, para terminar, quiero que hagan un cuadrito ustedes que es para la vida. Yo no voy a evaluar esto. Es para la vida de ustedes como médicos que lo van a necesitar para enfocar el paciente. Que hagan un cuadro de causas infecciosas y causas no infecciosas de diarrea. Los pediatras utilizan mucho esta clasificación. Causas infecciosas y no infecciosas. Y las infecciosas las clasifican en enterales y parenterales. Enterales, por ejemplo, Escherichia coli. Parenteral, por ejemplo, la Legionella pneumófila que vimos en neumonía, que daba diarrea, ¿verdad? Fuera del intestino causando diarrea. Entonces, si ustedes hacen eso y le preguntan
el diagnóstico diferencial de un cuadro diarreico, rápido vienen al cuadrito este y pueden responderlo. Y también para el paciente cuando se les pone ahí con diarrea. ¿Alguna pregunta para terminar la clase? No, doctor. No, doctor. ¿No? Entonces nos vemos el jueves, 12:30 de nuevo, y estaríamos hablando de pancreatitis. ¿Ya? Doutor, o mapa é para subir até viernes, sim? Hasta el viernes, sí, porque el Bien, viernes a las dale. 12:30 tenemos la clase. Ok, doutor, graças. Até logo. ¿Ya?